vamos a hablar el día de hoy un poquito, vamos a recordar lo que era la función notarial y la relación notarial, ¿verdad? Estas diferencias entre la función y la relación notarial. Entonces vamos a recordar un poquito, vamos a partir, ¿verdad? De una pregunta muy sencilla, que ¿qué es la función notarial? ¿Alguien se acuerda qué era la función en sí? El quehacer del notario, licenciado. Así es el quehacer del notario. Para el quehacer del notario vamos a recordar un poquito de la definición del notario. ¿En dónde encontramos regulado la definición del notario en nuestro ordenamiento jurídico? Artículo 1, licenciada, del Código de Notariado. Así es, sí, el artículo 1. Vamos a recordar que el notario es el profesional del derecho encargado de una función pública que consiste en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, ¿verdad? Redactando los instrumentos adecuados para ese fin en específico, ¿verdad? Se le confiere estos principios que inspiran la función notarial, ¿verdad? El quehacer del notario, que es la autenticidad, conservando los originales, ¿verdad? Todos estos documentos que realiza el notario y que él puede expedir copias que dan fe de su contenido, ¿verdad? Su función está contenida en autenticación de estos hechos, ¿verdad? Él, como tiene esta fe pública, porque está investido de ello, porque el Estado le otorga dicha calidad, entonces le da esta autenticación de estos hechos, de estos documentos, ¿verdad? El notario está facultado para conocer, para tramitar y para resolver asuntos no contenciosos, llamados de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Entonces, todo lo que no tenga litis lo puede conocer un notario, ¿verdad? Lo que es voluntario, las partes acuden con el notario para que él ayude a buscar una solución, ¿verdad? Pero que no tenga litis, que no sea necesario ir a un órgano jurisdiccional, ¿verdad? Donde las partes van a acordar de buena fe, con voluntad, resolver un conflicto, ¿verdad? Entonces pueden acudir a la oficina de un notario y ponerse de acuerdo. Entonces elaboran, ya sea, normalmente se hace en una escritura pública, porque esta escritura, este documento tiene esta fuerza, esta coerción, y entonces sí obligan a las partes, ¿verdad? Si es a través de un documento privado, tiene que ser con legalización de firma, pero normalmente se realiza en protocolo, ¿verdad? En escritura pública. Entonces ahí también se dice esta jurisdicción voluntaria. Por ejemplo, una persona quiere cambiarse el nombre, puede acudir con un notario y solo va a intervenir una parte, ¿verdad? Y se hace este cambio de nombre. También puede darse de que una pareja que se haya casado o solo se hayan unido o simplemente tuvieron un hijo, ¿verdad? Y pues ya no, la convivencia ya no es bien y se separan, pueden acudir ante un notario y fijar lo de la pensión alimenticia, se elabora una escritura pública y entonces los dos acuerdan, ¿verdad? Con quién va a quedar el niño, el concepto de alimentos, cuánto se le va a otorgar a la otra parte, se define en qué días se va a relacionar el niño con el papá, con la mamá. Entonces, eso es un acuerdo, ¿verdad? Porque las dos personas de buena fe, buena voluntad, se ponen de acuerdo y queda dicho acuerdo, ¿verdad? Más se materializa en este instrumento, en escritura pública, y entonces se obligan ellos a cumplirla. Ella entonces quiere decir que es de jurisdicción voluntaria. No existió litis. Entonces, en eso se define la función notarial, ¿verdad? Lo que hace el notario. Por ello se dice que el notario coadyuva ante los problemas de la sociedad, busca una solución. Con ello, entonces, estamos descargando un poquito el órgano jurisdiccional, ¿verdad? Porque todos los problemas
queremos irlos a acudir ante un juez y eso pues hace una gran mora judicial, porque ahorita los procesos pues sí demoran mucho, hay mucha demanda, entonces el notario le presta esta colaboración que va a descargar este sistema de resolución ante un juez competente, ¿verdad? Él tiene esta voluntad y por ello es que la ley creó esta figura de jurisdicción voluntaria. Entonces, ¿cuáles son los aspectos de la función notarial? ¿Verdad? Podemos definir uno, que el notario es el profesional del derecho, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Alguien me se acuerda por qué decimos que el notario es un profesional del derecho? Porque actúa en fe pública, licenciada. ¿Perdón? Porque actúa con fe pública. Sí, porque actúa con fe pública, así es. ¿Quién más? Sheila. Buenas noches, licenciada. También porque tiene una preparación universitaria y tiene un título profesional. Sí, también, así es, sí. Sí, vamos a decir que es un profesional porque en nuestro código de notariado es un requisito indispensable que él curse una carrera, ¿verdad? Que tenga esta preparación universitaria, que se haya graduado y que esté colegiado, ¿verdad? En el colegio de abogados y notarios. Debe tener este título profesional que le da esta calidad, ¿verdad? Entonces se dice de que el notario ejerce las funciones de un perito, de un experto, alguien que tiene este conocimiento. ¿Por qué? Porque el título profesional le da esa calidad de experto en derecho, da esta fe de que él tuvo esta preparación, que por cierto tiempo, ¿verdad? 5 años, estuvo estudiando y le da esta profundidad de conocimiento interno que lo caracteriza como profesional, ¿verdad? Aquí cualquier persona no puede ser notario, ¿verdad? Es necesario que sea abogado para tener esta calidad de notario. Entonces, por eso siempre decimos que el notario es el profesional del derecho, el conocedor del derecho. De ahí dice que es el encargado de una función pública, ¿verdad? ¿Por qué consiste en una función pública? Porque da fe también, ¿verdad? ¿Y qué clase de fe? Fe notarial, ¿verdad? Vamos a recordar que la fe pública, que es muy propia del notario, solo el notario tiene esta fe pública, la vamos a considerar en 2 aspectos, ¿verdad? Como la investidura que se da a todos los notarios en el momento de su graduación profesional, cuando le confieren su título de notario y le está investido con esta fe pública directamente. En ese preciso momento, entonces él ya adquiere esta calidad, esta prerrogativa de fe pública. El código de notariado, nuestro código notariado guatemalteco, ¿verdad? En el primer artículo nos indica que el notario tiene esta fe pública, ¿verdad? Entonces ya es algo taxativo para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de ley o a requerimiento de parte, ¿verdad? Entonces ya sea que la misma ley establezca que tiene que actuar el notario o que no exista litis, ¿verdad? Que sea esta jurisdicción voluntaria y que las partes vayan a la oficina del notario y sea requerimiento su intervención. Vamos a ver que para ejercitar esta fe pública se tiene que cumplir con determinados requisitos, ¿verdad? Y estos requisitos los vamos a encontrar detallados en nuestro código de notariado, ¿verdad? Vamos a recordar el artículo 2 de nuestro código de notariado. ¿Verdad? Vamos a recordar que tiene que ser, ¿verdad? Un guatemalteco, tiene que tener esta capacidad mayor de edad, que no tiene que profesar una religión en específica, ¿verdad? No puede ser un padre, no puede ser un sacerdote,
tiene que ser domiciliado aquí en la República de Guatemala. Y entonces les pregunto, por ejemplo, si yo me voy a Estados Unidos y requieren mi función notarial, yo entonces tengo el documento en levantar un acta allá en Estados Unidos. No, licenciada, porque su domicilio ya no es aquí en Guatemala. Puede ser que yo me encuentre de viaje, ¿verdad? Allá en Estados Unidos y esté allá y requieran pues mi función notarial, ¿verdad? Que elabore un acta y esa acta va a surtir efectos aquí en Guatemala. Entonces yo no tendría ningún impedimento, ¿verdad? Yo podría realizar. Entonces nos vamos a regir de que si estas escrituras, estas actas van a surtir efectos aquí en la República de Guatemala, entonces sí tengo la capacidad para realizarlo. ¿Verdad? También el artículo 2 dice que tengo que tener este título, ¿verdad? Si yo no tengo el título, si digamos que yo gané mis exámenes, yo gané los exámenes de mi fase pública, mi fase privada, realicé mi tesis, pero todavía no me han otorgado el título. Entonces yo todavía no puedo realizar ninguna función notarial hasta que la universidad me otorgue el título. Entonces yo ya tengo esta calidad. Yo ya podría elaborar actas, yo ya podría legalizar documentos. De lo contrario, aunque haya cumplido todo el proceso, ¿verdad?, de la universidad, si no tengo el título, tengo este impedimento. Y también, aunque la universidad me haya dado el título de notario, yo incumplí con la obligación de registrar mi firma y mi sello. Entonces, aunque tenga este título, aunque sea guatemalteco, aunque sea mayor de edad, si no registro mi sello y mi firma, no puedo tampoco ejercer esta función notarial, ¿verdad? Es un impedimento. Entonces vamos a recordar que la función notarial la tenemos como varias teorías. ¿Alguien se acuerda cuáles son las teorías de la función notarial? La teoría funcionalista, profesionalista, ecléctica y autonomista. Así es, sí. Funcionarista porque el notario actúa en nombre del Estado, ¿verdad? Porque las leyes lo definen como funcionario público investido de esta fe para autenticar y legitimar los actos que requieren su intervención en el origen mismo de la institución. Por eso es funcionarista, ¿verdad? Se dedica a la función en sí del notario, lo que va a realizar, ¿verdad? La formalidad que le va a tomar a estos instrumentos, estos actos, estas escrituras y la función que va a realizar ante la sociedad. Va a coadyuvar, va a solventar alguna situación, le va a dar esta autenticidad a estos documentos. Y ahí tenemos a la teoría profesionalista, ¿verdad? Que este argumento dice de que la función notarial es como un defensor porque necesita de la calidad de ser profesional. Y la calidad de profesional hace que pueda recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes. Entonces, lejos de ser una función pública, es un quehacer eminentemente profesional y técnico, ¿verdad? Entonces, aquí ya no están viendo al notario como un funcionario, que el Estado le da esa calidad de funcionario y se dedica directamente a su función, sino aquí la teoría profesionalista dice que como es un profesional, él tiene esta capacidad
para recibir, para interpretar, para dar forma legal a la voluntad de las partes. Entonces aquí vamos a recordar que es lo primordial en el quehacer del notario es poder transmitir esta voluntad, porque el notario tiene que ser imparcial, no puede tener ninguna injerencia, ni decirle a las partes qué decir, cómo decirlo o cómo obligarse. Él tiene que saber guiar, tiene que saber interpretar la voluntad de las partes, pero sin influir en ellos. Entonces, eso solo lo podemos conseguir con la calidad de profesional. Entonces, esta calidad de profesional también se rige en la actividad autenticadora y certificante que lo real le da esta calidad pública, porque va dirigido a toda la sociedad, ¿verdad? Aunque sea directamente una persona, vaya a mi oficina, requiera mi quehacer profesional y solo a una persona yo le vaya a trabajar, pero los efectos que va a producir surgen efectos en toda la sociedad, ¿verdad? Por ejemplo, va a mi oficina una persona que me pide realizar su testamento después de su muerto, entonces va a surtir efectos a toda la sociedad. O sea, por eso dice que es pública. Decimos que dar fe es como certificar la calidad del funcionario público, ¿verdad? Porque él puede expedir documentos que dan fe de ello. Entonces sirven como plena prueba. Vamos a ver, ¿quién me puede decir la diferencia entre la certificación que emite un secretario de un juzgado y la legalización de un documento que realiza un notario? ¿Cómo las podemos diferenciar? Podría ser, licenciada, que la fe judicial, digámoslo así, surte efectos, pero solo dentro de los procesos a los que el secretario de juzgado está sujetado, y la del notario pues es en sentido amplio porque surce sus efectos dentro de la sociedad. Sí, también, sí, sí. ¿Alguien más? La firma de un notario va a estar legalizada, licenciada. Sí. Vamos a recordar que el secretario tiene fe administrativa. Él está certificando que esos documentos son verídicos porque obran dentro de un proceso. Entonces, solo certifica la autenticidad de sus documentos. En cambio, el notario tiene fe pública. Su sello y su firma, pues le dan este principio de autenticidad. ¿Y alguien me puede decir lo de la teoría ecléctica? La El teoría, notario puede... según tengo entendido, licenciada, lo que nos va a indicar es que el notario va a hacer una función pública, pero además tiene que ser un profesional del derecho. O sea, va a ser un servidor público con la investigadora de la fe pública, pero tiene que haber cursado aquellos cursos que lo van a certificar como un profesional del derecho y que conoce lo que está haciendo. Así es. Entonces, aquí en nuestra legislación, ¿verdad? Nuestro código notariado, tiene regulado que el ejercicio de la función notarial tiene esta característica, ¿va? Esta teoría ecléctica, porque es esta mezcla entre la teoría profesionalista y la teoría de la funcionarista, ¿verdad? Necesita de esta mezcla. Entonces podemos decir que el notario recibe la voluntad de las partes. ¿Alguien me puede explicar en el momento preciso en que recibe o que transmite esta voluntad? ¿Cómo lo manifiesta? ¿Cómo queda plasmado?
Este principio, ¿cómo se desarrolla en el quehacer del notario? ¿A través de un contrato, licenciada? Sí, a través de un contrato, cuando realiza un acta notarial, cuando elabora un testamento. Ahí recibe la voluntad de las partes, ¿verdad? Entonces, en la doctrina la conocemos como esta actividad o función receptiva, ¿verdad? Cuando el notario recibe de sus clientes, de sus requirientes, ¿verdad? De las peticiones y las autoriza en un instrumento público, ¿verdad? También tenemos el principio de rogación, que el notario no puede actuar de oficio. Tiene que darse requerimiento, ¿verdad? O rogación. Tiene que haber siempre un cliente que le solicite. Entonces, en un acta notarial no solo puede intervenir él, ¿verdad? Tiene que intervenir alguien más. Entonces, siempre en introducción tienes que especificar a requerimiento de qué persona él está elaborando ese instrumento, ¿verdad? Y eso lo vamos a encontrar regulado también en el artículo 1 de nuestro Código de Notariado. Siempre va a ser a requerimiento de otra persona. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, el notario quiere hacer constar algo que a él le compete? Digamos que el notario tuvo un accidente vehicular y entonces se levanta su propia acta. ¿Qué pasa ahí? No va a ser lícita, licenciada, porque el notario no puede actuar en su propia representación y tampoco puede actuar en representación de un familiar o un amigo, ¿no? Entonces, se entendería que él en ese caso tiene que solicitarle apoyo a otro notario para que pueda levantar el acta. Ajá, ese documento entonces nunca va a ser válido, nunca va a tener vida jurídica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí, en el artículo 77 de nuestro Código Notariado pues estipula que él no puede ejercer, ¿verdad? Tiene ese impedimento. Entonces también decimos que el notario da forma legal a la voluntad de las partes, ¿verdad? ¿Y cómo lo realiza? ¿Cómo le da forma a la voluntad, verdad? Con la función modeladora. Aquí el notario pues tiene esta capacidad de la interpretación de la voluntad, ¿verdad? Y va a quedar plasmado en este instrumento. Entonces decimos que el notario le da forma a la voluntad de las partes y va a quedar plasmado en estos instrumentos. Entonces, ¿en dónde queda plasmado? Siempre va a ser cuando elabora en el protocolo o en un documento privado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo también el notario le confiere esta autenticidad a estos instrumentos, ¿verdad? Estas escrituras públicas, a las actas notariales? ¿Cómo dicen que sí son auténticas? Son auténticas porque tienen que estar registrados en el libro de protocolo del notario. Además, con su firma y sello, ¿verdad? Ajá, y con su firma y sello. Por eso es que hay que ir a la Corte Suprema de Justicia e inscribir esta firma y este sello, ¿verdad? Porque cualquiera puede venir y levantar un acta, pero no cobra vida jurídica porque no tiene el sello y la firma del notario. Entonces, el notario le confiere esta autenticidad a estos instrumentos a través de su firma y su sello. Entonces, siempre es necesario que sí esté registrado, ¿verdad? Eso lo vamos a encontrar en el artículo 2, numeral 3 de nuestro Código de Notariado. Entonces, ahorita vamos a hablar específicamente de las prohibiciones que tiene el notario, ¿verdad? Cuando él no puede ejercer esta función notarial.
Una pregunta, digamos que como el notario decide cambiar su firma, ¿él puede cambiar la firma o tiene este impedimento? No, no la puede cambiar. Bien, sí, el notario puede cambiar su firma y su sello. Digamos de que yo vine y me gradué como abogada y fui a la Corte Suprema de Justicia y ahí registré mi firma y mi sello. Y después me gradué de magíster. Entonces yo a mi sello le puedo poner magíster, o de ahí me gradué de doctora. Yo puedo ir a la corte y solicitar, ¿verdad?, que me pongan doctora. Entonces el notario puede cambiar su firma y su sello, ¿verdad? Muchas veces después de tiempo, pues uno va cambiando su firma, ¿verdad? Puede hacer algunas modificaciones y todo. Entonces puede acudir también a la Corte Suprema de Justicia y modificarla, ¿verdad? Entonces no hay ninguna prohibición, no hay ninguna impedimento a que yo cambie 5 o 10 veces mi firma y mi sello. Déjenme un minuto. Ahí está. Entonces voy a preguntar al notario en dónde es que conserva los originales de los instrumentos públicos que él autoriza. Es un protocolo, licenciada, el cual debe archivar él. Así es, en el protocolo. Tiene esta obligación. Recordamos que vimos las obligaciones que tiene el notario, ¿verdad? Y una obligación principal es que él tiene que resguardar todos estos instrumentos públicos. Tiene la obligación de tener en su oficina, pues, estos protocolos, ¿verdad? Y en nuestro código notariado, ¿en qué artículo está conferida esa obligación? Artículo 8, licenciada. Así es, nos puede leer el artículo 8. Sí, claro, con gusto. Artículo 8. El protocolo es la colección ordenada de las escrituras matrices, de las actas de protocolización, razones de legalización de firmas y documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Gracias. Entonces, aquí el notario tiene la obligación de resguardar, pues, estos instrumentos públicos toda su vida, ¿verdad? Hasta que fallezca. Entonces, ¿qué pasa si el notario falleció? ¿Quiénes son los obligados a resguardar estos documentos? Sus familiares. Así es, todos sus herederos, ¿verdad? A quien él haya dejado en herencia sus bienes o directamente a la esposa. Entonces tienen esta obligación. Vamos a recordar que ellos están obligados después del fallecimiento del notario, pues a llevar al Archivo General de Protocolos estos instrumentos, ¿verdad? Y si él tuvo estas hojas, si compró varias hojas de protocolo y que no utilizó, también las tienen que inhabilitar, ¿verdad? Y llevarlas al Archivo de Protocolos. Entonces es una obligación de los familiares y los herederos, pues resguardar estos instrumentos públicos. Entonces, digamos, si el notario vino y autorizó un contrato de compraventa, ¿va? Extendió el primer testimonio y de ahí las partes, pues, perdieron este primer testimonio. Pueden acudir con el notario y solicitar que se le extienda una copia de ese instrumento. Sí se puede. Sí se puede, licenciada. ¿Sí? Entonces vamos a recordar que la denominación, ¿verdad? Son testimonios o primeros testimonios y estos son los que van a, normalmente en una compraventa, tienen que ir al registro de la propiedad y ahí se hace la razón
de la inscripción. También el notario tiene la obligación de dar estos testimonios especiales que se llevan al archivo de protocolos y cualquier persona puede solicitar una copia de ellos y las copias simples legalizadas, ¿verdad? Algunos notarios llevan este orden de poner es primera copia simple legalizada, es segunda copia legalizada, pero no hay ninguna obligación de denominarlos así. Simplemente que se le coloque copia simple legalizada, está bien, ¿verdad? Entonces, no hay ningún impedimento que él pueda extender 10, 15, 20 copias, ¿verdad? Y estas copias legalizadas, ¿verdad? Son copias fieles de la escritura matriz. Tienen la misma validez que un instrumento original, ¿verdad? Vamos a leer el artículo 60 de nuestro Código de Notariado. ¿Quién me ayuda con la lectura? Artículo Artículo 60. 60. El notario, en los actos que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte, levantará actas notariales en las que hará constar los hechos que presencie y circunstancias que le consten. Gracias, ¿verdad? Entonces, estos hechos y estas circunstancias, por su naturaleza, ¿verdad? No le confiere la calidad de estos contratos, sino que solo interviene y se fracciona pues la voluntad de las personas. También el notario puede legalizar las firmas, puede legalizar algún documento, ¿verdad? Como el DPI, como antecedentes penales, como cualquier documento, ¿verdad? Entonces también ahí se da de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? No hay una litis, entonces también el notario está facultado a realizar ello. ¿Alguien me puede leer el artículo 54 de nuestro Código Notariado? Los notarios podrán legalizar firmas cuando sean puestas o reconocidas en su presencia. Asimismo, podrán legalizar fotocopias, fotostáticas y otras reproducciones elaboradas por procedimientos análogos, siempre que las mismas sean procesadas, copiadas o reproducidas del original, según el caso en presencia del notario autorizante. Ok, entonces también tiene esta calidad, ¿verdad? Él puede dar fe que esa firma se transmitió enfrente de él, ¿verdad? Entonces, nadie le da este principio de autenticación de este hecho, ¿verdad? Nadie va a dudar de que esta persona no firmó. Él está dando fe que vio que en su presencia firmó, se hizo esta firma. ¿Alguien me puede dar algún ejemplo en donde se realice la función notarial, pero en jurisdicción voluntaria? ¿Testamento, licenciada? Sí, el testamento. ¿Podría ser tal vez una cesión de derechos de propiedad? Sí, una cesión de derecho. ¿Una compraventa? Sí, una compraventa. ¿Podría ser una donación también, licenciada? Sí, una donación. También tenemos el reconocimiento de preñez o parto, ¿verdad? La determinación de edad, el patrimonio familiar, una rectificación de área. Entonces, todo eso lo vamos a denominar como asuntos de jurisdicción voluntaria. Vamos a recordar también cuáles son las funciones que desarrolla el notario, ¿verdad? Tenemos la receptiva, la directiva, legitimadora, modeladora, preventiva y autenticadora. ¿Alguien me lee el artículo 29, numeral 5 de nuestro Código Notariado?
Razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, describiéndolos e indicando lugar, fecha y funcionario o notario que los autoriza. Hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto o contrato. Gracias. Entonces, esto quiere decir que una persona puede ir a nuestra oficina, ¿verdad? Ante un notario y solicitar en nombre de otra persona hacer constar hechos o actos, ¿verdad? Entonces, siempre es necesario que el notario verifique que efectivamente acredite la representación, ¿verdad? Que tenga un mandato. Esto lo faculta a que en nombre de otra persona él pueda actuar. Entonces, si se le otorgó un mandato y sea específico, digamos que una persona le está dando la facultad para que pueda celebrar matrimonio, entonces, aunque no sea la persona, en nombre de alguien más, puede contraer matrimonio, puede realizar una compraventa. Entonces, sí es algo que se permite, ¿verdad? Nuestro ordenamiento jurídico sí lo autoriza, pero el notario tiene que verificar que efectivamente ese mandato esté inscrito en el Archivo General de Protocolos, tiene que ver que en escritura sí le hayan dado un plazo, ¿verdad? Y cuando no se le otorga el plazo, se da indefinido, normalmente son 10 años y cada 10 años tiene que renovar el mandato. Y a veces el mandato tiene cláusula especial, ¿verdad? Entonces va a definir únicamente a qué lo está autorizando, ¿verdad? Ya sea una compraventa, ya sea el matrimonio, o hacer un trámite ante una institución del Estado. Y también tiene una función preventiva el notario, ¿verdad? Esta la desarrolla el notario cuando previene problemas, ¿verdad? Se puede, es esta facultad que tiene el notario de evitar un conflicto posterior, ¿verdad? Entonces esa le da esta calidad específica de la función notarial, porque va a ayudar a esta sociedad, va a prevenir un problema, siempre se va a regir con el principio de buena fe. Y el notario tiene ese impedimento de venir y favorecer a una de las partes, ¿verdad? Él como profesional no puede permitir que una persona pues quiera engañar a la otra, ¿verdad? ¿Sí, Wendy? ¿Verdad, licenciada? Ah, ok. Solo se levantó la mano. Muy bien. Entonces tiene que tener esta función preventiva, ¿verdad? Que el notario durante su ejercicio profesional tiene que prever a un futuro problema, ¿verdad? Entonces tiene que ayudar a las partes y dejar plasmado su voluntad sin que tenga un vacío, una laguna, ¿verdad? Tiene que, la voluntad de ellas tiene que quedar plasmada en estos instrumentos y tiene que hacerlo de buena forma. Licenciada, perdone, ¿qué tema le ponemos a la asistencia? Vamos a poner la función notarial y la relación notarial. Gracias. Ahí se acuerdan que para que les valga la asistencia tiene que tener su cámara encendida. Entonces vamos a recordar que la finalidad también de la función notarial. Yo creo que Flor ya envió el link. Flor, ¿me puedes confirmar si enviaste el link? Sí, licenciada, ya lo envió. Gracias. ¿Verdad? La finalidad, ¿verdad? Siempre va a ser otorgar seguridad, valor y permanencia, porque a pesar que el notario fallezca, dije la función notarial y la relación notarial. Entonces, aunque el notario fallezca o aunque las partes fallezcan, entonces va a tener también esta calidad de permanencia, va a durar en el tiempo. ¿Verdad? Entonces, aunque mueran las partes y muera el notario, el documento siempre va a perdurar.
Entonces, ahorita vamos a ver un poquito de la relación notarial. Vamos a ver que la relación notarial se entiende como aquella que se origina entre un notario y su cliente, ¿verdad? Esta relación se da de una persona individual o jurídica y requiere los servicios de un notario. Entonces decimos que la relación notarial es el vínculo contractual cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. ¿Alguien me puede leer el artículo 1517 de nuestro Código Civil? Hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Ok. Entonces la relación notarial siempre va a ser bilateral, ¿verdad? Porque crean derechos y obligaciones. Derechos para las partes y también obligaciones. Digamos que si solo es una persona y el notario, también ahí se crean derechos y obligaciones, porque el notario tiene la obligación de plasmar la voluntad de las partes y puede cobrar honorarios. Entonces, crea derechos y crea obligaciones. Entonces, ¿cuáles son los elementos personales en esta relación notarial? Vamos a tener la persona individual o persona jurídica y también el notario en sí, ¿verdad? Entonces, esos son los elementos personales. Va a ser el cliente y el notario. Vamos a recordar también las formas de contratar. ¿Alguien me lee el artículo 1574 de nuestro Código Civil? Toda persona puede contratar y obligarse por escritura pública, por documento privado o por acta levantada ante el alcalde del lugar, por correspondencia y verbalmente. Gracias. Vamos a recordar un poquito de nuestro código, de nuestro derecho de comercio, ¿verdad? En donde dice de que verbalmente también nosotros podemos, es una forma de contratar, ¿verdad? Los principios de buena fe, ¿verdad? Nosotros vamos a la tienda y compramos un Tortrix, no es necesario también realizar una escritura pública, ¿verdad? Es una forma de contratar, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos pactar voluntariamente de viva voz con otras personas y después podemos recurrir ante un notario para hacer constar que nosotros, pues de buena voluntad, convenimos realizar un negocio jurídico, ¿verdad? Entonces ya se le da esta calidad de que va a constar en esta escritura pública lo que la forma de contratación, ¿verdad? Entonces, no es en sí un contrato, pero podemos ir ante el notario, donde nosotros vamos a levantar un acta y estamos dejando plasmado que fue una forma en que nosotros, pues, contratamos, ¿verdad? Entonces, la relación notarial es este vínculo jurídico que el notario tiene con los sujetos del negocio jurídico. Entonces, es de naturaleza directamente contractual. Entonces, los elementos, hay elemento personal, el elemento real y el elemento formal. El elemento personal son los sujetos de esta relación notarial, específicamente el notario, que se le conoce como sujeto agente, y el cliente, que se le conoce como sujeto paciente. ¿Alguien me lee el artículo 2027 de nuestro Código Civil? Los profesionales que presten sus servicios y los que los soliciten son libres para contratar sobre honorarios y condiciones de pago. Así es. Entonces, digamos que si llegan a mi oficina profesional y no se hablan de los honorarios, pero el notario accede
a realizarle, ¿verdad?, una escritura o algo. Entonces, el notario no puede, como no se pactó los honorarios, entonces, según el artículo 109 de nuestro Código Notariado, pues hay tarifas específicas que el notario pues no puede cobrar de más. Entonces, un notario puede cobrar extra o puede cobrar de más según los conceptos de honorarios que están regulados en nuestro Código Notariado, sí, siempre y cuando lo haya pactado antes de realizar el negocio, este vínculo jurídico con el cliente. Entonces, un notario puede cobrar por una escritura pública de 1,000, 3,000, o sea, lo que él quiera siempre y cuando se haya pactado con el cliente. Si no, tenemos que regirnos a lo que dice el artículo 109 de nuestro Código Notariado y cobrar únicamente por concepto de honorarios lo que ahí está desarrollado. Entonces, también como elemento real, tenemos la prestación, ¿verdad? Que es el testimonio de la escritura pública, la autenticación de firmas o el acta notarial. Y la contraprestación son estos honorarios y los gastos en que va a incurrir el notario a realizar esta función notarial. Definimos que honorarios es la retribución que recibe por su trabajo el notario, por la práctica de este ejercicio profesional. También tenemos el elemento formal, que es la manifestación o cómo se presenta el negocio frente a los demás en la vida o en su relación en el exterior. Tenemos el artículo 1574 de nuestro Código Civil. ¿Alguien me lo puede leer? Toda persona puede contratar y obligarse, primero, por escritura pública, por documento privado, por acta levantada ante el alcalde del lugar, por correspondencia y verbalmente. Ok, entonces ese va a ser directamente el elemento formal. De ahí ahorita vamos a ver cuáles son los impedimentos del notario para actuar. Tenemos distintas clasificaciones. Tenemos impedimentos físicos o materiales, tenemos impedimentos de naturaleza, tenemos inhibiciones relativas, impedimentos técnicos para que el notario pueda actuar. ¿Verdad? Como impedimentos físicos podemos decir, ¿verdad? Cuando un notario está enfermo, cuando ocurre una inundación, cuando el notario no tiene tiempo, entonces a eso los definimos como impedimentos físicos o materiales. Es un obstáculo para que el notario pues ejerza su función, su relación notarial. Los impedimentos de naturaleza impiden la actuación del notario porque son actos prohibidos específicamente en las leyes, ¿verdad? Son aquellos que van a contrariar las buenas costumbres. Son los que se oponen al orden público, ¿verdad? Entonces, por su propia naturaleza, el notario tiene impedimento, ¿verdad? Vamos a recordar que todos podemos hacer lo que la ley permite. Si la ley lo prohíbe específicamente, nadie lo puede realizar, menos un notario, porque él tiene esta calidad de funcionario, de conocedor del derecho. Entonces, no es un impedimento de naturaleza. También tenemos inhibiciones relativas. Se refiere a que el notario, además de ser competente, debe hallarse en el ejercicio de la función de su función y en el libre ejercicio, ¿verdad? Que no tiene que tener ningún impedimento. O sea, tiene que tener esta mayoría de edad, tiene que tener su firma y su sello registrado, tiene que tener su título profesional. Y también vamos a ver los impedimentos técnicos, ¿verdad? Que impiden que realice su función, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el notario no va a actuar en igualdad de las partes, sino que va a tener siempre una preferencia de una de las partes, entonces el notario en sí
tiene que decirle que no puede ejercer su función porque tiene una preferencia. Entonces, él tiene que ser imparcial. Entonces, eso es un impedimento técnico, ¿verdad? O que él se vaya a beneficiar de un negocio en específico. También hay impedimentos deontológicos, ¿verdad? Cuando ya un notario ha actuado, por ejemplo, inició un testamento, ¿verdad? Entonces, otro notario no puede actuar sin la renuncia del primer notario. Aquí en Guatemala, pues es muy común que un notario no le solicite al cliente que previamente le ponga a la vista el pago de los honorarios del otro notario, ¿verdad? Entonces, vamos a recordar que el notario tiene que actuar siempre con ética profesional. Entonces, si va a nuestra oficina una persona y quiere que continuemos un proceso que un notario ha iniciado, entonces siempre hay que exigirle, pues, que le demuestre que sí le pagó al otro notario y que ya no va a seguir con esa función. Entonces, ese sería un impedimento deontológico, que no le demuestren que efectivamente pagaron los honorarios para que otro notario continúe con esos procesos. ¿Alguien me puede leer el artículo 77 de nuestro Código Notariado? Al notario le prohibido, número 1, utilizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. Sin embargo, podrá autorizar con la antefirma por mí y ante mí los instrumentos siguientes. Y la y sus pruebas y revocaciones. C. La extinción total o parcial ha sido cuando estuviera autorizado solo sin derecho alguno. Declaración enmendar errores u omisiones de forma en que hubiera incurrido, siempre que no sean de los contemplados en el artículo 96. 2. Si fuere juez de primera instancia facultado para cartular, secretario de los tribunales de justicia o procurador, autorizar actos o contratos relativos a asuntos en que esté interviniendo. Extender certificación de hechos o públicos sus testimonios antes de que aquellos hubieran sido firmados por los otorgantes y demás personas y que no estén previamente registrados. Gracias. Sí, casi se le escuchaba un poco entrecortado, pero igual nosotros tenemos que tener lectura de esos artículos. Entonces, esos son los ejemplos que habíamos dicho, ¿verdad? Por ejemplo, utilizar un sello que no estaba registrado. El artículo es el 77. ¿Verdad? Que no estaba registrado, la firma que no estaba registrado, ese es un impedimento absoluto, ¿verdad? Compulsar, ¿verdad? Otorgar estos testimonios cuando las partes no hayan firmado, ¿verdad? Entonces también es un claro ejemplo de las prohibiciones. Entonces son todo lo que el notario no puede realizar. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Licenciada, yo solo le... Ay, perdón. Yo solo con una consulta. Fíjese que el licenciado que llega a clases presenciales nos dijo que él nos iba a mandar documentos de apoyo para nosotros estudiar y no los ha mandado. No sé si los va a mandar o nosotros debemos de estudiar para el examen solo lo que hemos visto con usted. Vamos a estudiar solo lo que hemos visto aquí en clase.
pero igual yo les ofrecí un laboratorio, se los voy a mandar el lunes y sobre ese laboratorio vamos a sacar el contenido del examen. Entonces el sábado les estoy mandando el laboratorio para que lo puedan desarrollar y esos van a ser los temas que vamos a tener en el primer parcial. Ok, ¿alguien más tiene alguna duda? Entonces damos por finalizada la clase, les agradezco su atención. Igual cualquier cosa me pueden escribir en el chat. Gracias. Feliz noche, licenciada. Gracias, licenciada. Licenciada, feliz noche.